Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Te saludo nuevamente en esta gran materia, comunicación y tecnología educativa. Ya vamos arrancando la tercera semana. Esta es la primera cápsula. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y vamos a comenzar. Y bueno, pues continuando, pues vamos a adentrarnos un poquito y a estacionarnos aquí en lo que es la historia de la tecnología educativa, pero en nuestro país, en México. Estos desarrollos han sido un reflejo de las políticas nacionales, de los resultados de grandes eventos que han suscitado eh, muchas repercusiones en países como el de nosotros y que han sido de nivel mundial, desde la revolución industrial hasta las últimas tecnologías que se están estrenando en diferentes países. Y pues aparte, y en la búsqueda constante también de modernizar la enseñanza y reducir las brechas. La historia de la tecnología educativa en México prácticamente la podemos dividir en el desarrollo de etapas, ¿sí? Marcadas no solo por la tecnología, sino también por el enfoque político de cada gobierno. Vamos a empezar con los orígenes de la radio y el cine en el aula. Esto fue en los años 40 y 60 aproximadamente. La tecnología educativa en el mundo se enfocó inicialmente en el área militar, no tan solo en México, sino en el mundo, y su uso se orientó a la educación para el desarrollo y la masificación de la enseñanza. Algunos pioneros y como contexto podemos decir que fue el gran desafío, la dispersión geográfica y el analfabetismo también. Y la tecnología más accesible ante estas situaciones era la radio y el cine. Proyectos claves que hubieron podría ser como las radiofónicas culturales auspiciadas por el mismo gobierno en la década de los 40 y donde la radio se utilizaba para alfabetizar y educar básicamente a distancia a las personas en zonas rurales marginadas. Ejemplos, se incluyen los trabajos de la SEP y posteriormente iniciativas como radio y educación, asimismo también como cada gobierno en cada estado, en cada diferente lugar tenía su propia radiodifusora y de qué manera alfabetizaban también, de la manera en que hablaban bien del gobierno y también hacían creer a las personas que se encontraban en un estado de bienestar, cuando muchas veces era lo contrario. El cine educativo, se produjeron y distribuyeron filminas y películas con fines didácticos, a menudo contrastados con la higiene, el civismo y la agricultura. Estos fueron los primeros intentos serios de sistematizar el uso en medios para la instrucción. Desde los años de Porfirio Díaz, se podría decir, las primeras filmaciones fueron de él y esas eran donde prácticamente él quería demostrar al mundo que traía la tecnología europea, quería presumir un estilo ostentoso, barroco, que él admiraba mucho y posteriormente se volvió una tradición prácticamente que la radio fuera la impulsora del gobierno y asimismo también la que instruía a la población. Como segundo punto, también tenemos en los años 60 y 80 la era de la televisión educativa. Con la llegada masiva de la televisión, el Estado mexicano vio la oportunidad inmensa para homogeneizar y expandir la educación. En los gobiernos impulsados por Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970 y Luis Echeverría posteriormente en los 70. Esos proyectos fueron emblemáticos, ya que fueron los pioneros y sembraron las raíces de lo que fue la famosa telesecundaria, que fue creada en 1968. Como contexto histórico, podemos decir que esta televisión educativa, o mejor dicho, telesecundaria, fue creada para ofrecer educación secundaria a comunidades rurales que no contaban con el número suficiente de alumnos o maestros para una escuela tradicional. Los mecanismos eran que el modelo consistía en un telemaestro, el docente estaba en el aula y coordinaba las sesiones y la televisión
que transmitía las clases vía satélite. Significado de esto. Se podría decir que la telesecundaria es quizás el ejemplo más antiguo y exitoso de la tecnología educativa a gran escala en México. Se consolidó como la primera gran política pública en la tecnología educativa. Y pues hasta ahora, el día de hoy, todavía tenemos en diferentes comunidades telesecundarias. Y también podemos mencionar ahí que hubo una temporada en los 90, 80, 90, que muchas personas estudiaban eh, en las escuelas normales para ser educadores, docentes, porque la aspiración y lo que estaba de moda era dar clase en una telesecundaria. No importa que fuera en comunidad, no importa que fueras en otro municipio, pero lo que le importaba a las personas era que pues eran las mejores pagadas. ¿Por qué? Por los riesgos que tenían que asumir y las responsabilidades también. En los años 80 y 90 hubo un cambio trascendental, ya que en Estados Unidos, en una localidad llamada Silicon Valley, eh, salió un grupo de emprendedores de la informática y de las telecomunicaciones. Diferentes personas se dedicaron a programar en código. Entre esos salieron personas muy exitosas, las cuales conocemos como Steve Jobs, que creó una gran empresa que hasta la fecha sigue siendo vanguardia, como es la Apple. Y también tenemos a Bill Gates, que monopolizó la informática un buen tiempo con la llegada de Microsoft, y realmente a él se le debe mucho el avance en la tecnología educativa. Esta etapa, la influencia de la psicología cognitiva y la visión tecnócrata mencionada anteriormente comienza por tomar forma. Los gobiernos impulsores en México, como Miguel de la Madrid, que estuvo prácticamente en la década de los 80, entre 82 y 88, y Carlos Salinas de Gortari, otro tecnócrata, eh, se enfocaron en lo que es la computadora como una herramienta esencial para la modernización y para preparar a los estudiantes para el mundo globalizado. Ellos eran de los presidentes que se le llamaba al grupo de los tecnócratas porque ellos habían estudiado en Europa y conocían la cultura de allá y querían prácticamente modernizar a México con el uso de tecnologías de la información, con el uso de las computadoras. Es muy emocionante recordar para algunos que les gusta la historia que ellos realmente tenían una visión a futuro, pero sin embargo limitada. Ahorita les voy a decir por qué. Ellos querían preparar a los estudiantes para un mundo globalizado. El énfasis estaba en la eficiencia, la racionalidad y el desarrollo del capital humano. Algunos programas destacados era el programa de informática educativa, PIE, que se inició a principios de los 80 y fueron los primeros intentos para integrar la informática en los planes de estudio. La red escolar, que se impulsó en la interconexión de escuelas. Sin embargo, estaba muy adelantado, comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque los recursos eran limitados. Era muy difícil conectar o surtir un equipo de cómputo en una escuela que estaba en la serranía de Oaxaca o en Chiapas, donde realmente las personas todavía no estaban alfabetizadas, y eso ocasionó muchos retrasos. Sin embargo, eh, en lo que es el centro del país se estaba haciendo un movimiento eh, de, de globalización. Mucha gente emigraba de las comunidades, se iban a estudiar al Estado de México, anteriormente se llamaba Distrito Federal, y esas personas, al irse para allá y al no haber teléfonos celulares, prácticamente a veces ellos se incomunicaban de sus familias, pero ellos estaban preparándose para prácticamente utilizar equipos de cómputo, para prácticamente ser eh, funcionarios posteriormente, para ser empresarios. Sin embargo, no, ese acceso no estaba para todas las personas, era simplemente para una élite y una clase alta.
Posteriormente llegó la era digital con grandes proyectos de conectividad. Eso fue ya a partir de los años 2000. Ya el auge del Internet estaba rebasándonos. La televisión educativa mexicana se centraba en el equipamiento y la conectividad. eh, y bueno, en este caso la tecnología educativa estaba cambiando porque prácticamente ya en los años 2000 ya 8 de cada 10 estudiantes ya usaba el correo electrónico, usaba los grupos de comunicación, usaba los mensajeros, ya existía el celular y ya los primeros mensajes de texto ya se estaban empezando a mandar. Y había una comunicación con el docente donde fue cambiando ya prácticamente la educación, ya se volvió ya el docente en un facilitador, era un gestor del aprendizaje del estudiante y prácticamente el estilo constructivista pues ya estaba en su auge. En esos gobiernos como de Vicente Fox y Calderón eh, se buscaba reducir la brecha digital a través de la dotación masiva de equipo de cómputo, también como la creación de universidades y tecnológicos en todo el país. Algunos proyectos claves fueron la enciclomedia de Vicente Fox, que este fue un proyecto de gran envergadura y muy polémico. Consistía en la instalación de computadoras, proyectores y pizarras interactivas en las aulas de quinto, sexto de primaria. Estas se cargaban con una versión digital de los libros de texto gratuitos, aunque su objetivo era interactividad y era muy eficiente a futuro. Desafortunadamente, pues estaba muy adelantado para la época, aunque estuviéramos ya en los 2000. ¿Por qué? Porque fue altamente criticado por el alto costo y los problemas de mantenimiento, la falta de capacitación del docente y asimismo también como el pésimo uso que se le daba. En las aulas de medios y redes escolares se continuó con la meta de equipar laboratorios de cómputo, aunque a menudo el acceso a Internet y el soporte técnico era inconsistente, como hasta la fecha también. La masificación de dispositivos y el aprendizaje digital. Esto ya fue a partir prácticamente de los años 2010, 2009, 11, 12. La política se movió para equipar laboratorios y poner tecnología directamente en manos de los estudiantes. Ya los estudiantes aquí ya estábamos ya utilizando la tecnología como un medio digital y ya teníamos dispositivos móviles. Los gobiernos impulsores como el de Enrique Peña Nieto eh, con sus programas de Mi Compu MX, posterior llamado Programa de Inclusión, Alfabetización Digital, México Conectado, donde su mecanismo era la entrega masiva de tabletas electrónicas y a estudiantes de primaria en varias entidades con el objetivo de facilitar el uso de la tecnología de la información y la comunicación, fomentar el aprendizaje digital individualizado. La idea no fue mala, sin embargo, eh, la crítica que tuvo era que se centraron en algo donde había falta algo muy importante, que era la infraestructura tecnológica y la conectividad. Muchas personas recibían una tablet, pero no podían tener internet en su casa y no había una conexión gratuita en la escuela, no había, había muchas fallas y inconsistencias en la red y muchas áreas también eran en la integración pedagógica limitada, es decir, no bastaba con dar el dispositivo, lo que faltaba era un modelo educativo sólido detrás con un grupo especializado de docentes que hayan recibido una capacitación especializada. Eso era lo que realmente se debió haber hecho antes de entregar equipo tecnológico así, nada más por darlo. Algunas personalidades relevantes se unieron después. Esos fueron pioneros de la tecnología educativa. Se les conoce como influencers también actualmente. Y fueron personas que las podemos identificar como, por ejemplo, funcionarios de la SED que impulsaron proyectos masivos como la telesecundaria, ciclomedia, eh, algunos académicos de la UNAM e IPN empezaron a hacer también lo que son las cápsulas educativas, que eran en línea, los canales de YouTube, el famoso TED, que es también de conferencias masivas de temas diferentes educativos, y también personas que empezaron por su cuenta
a transmitir el conocimiento. La historia de la tecnología educativa en México es una lucha constante por encontrar el equilibrio entre gran visión y modernización. Estamos a años luz atrás de otros países como Estados Unidos, Alemania, Europa, Dinamarca, pero no estamos tan mal comparados con otros países de América Central. Sin embargo, hay algo muy importante que siempre hay que tomar en cuenta aquí, que en México, siempre lo he dicho, que es la voluntad. Cuando hay voluntad para aprender, no importa que estemos limitados. La realidad de las aulas es evidente, la falta de infraestructura y la necesidad de capacitación docente también es algo que no podemos dejar pasar. Pasamos de usar los medios masivos de la radio y la televisión para llevar educación a donde no había escuelas y pues eh, pasamos a usar tecnología digital, computadoras y tabletas donde se están transformando hoy en día la educación. Y pues bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula. Esperando que haya sido de tu agrado, me despido de ti. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Hasta la próxima.